En esta ocasión se va a dividir en dos partes. Hoy más que nada me voy a focalizar en artritis reumatoidea y las artrosis y sus patrones típicos. Y no me voy a focalizar tanto en gota, osteoporosis, artritis séptica. Todos esos temas los voy a tratar en la segunda parte, que va a ser básicamente dentro de una semana o 2 semanas. Ya vemos cómo organizamos bien el tema. Pero bueno, empecemos. Ya les empiezo a presentar. ¿Pueden ver la presentación ahí? ¿Ve mi cursor también? ¿Todo bien? Bueno, empecemos primero aclarando qué es lo que ustedes más o menos tendrían que pedir cuando nosotros hablamos de evaluaciones para sospechas reumatológicas. ¿Sí? Más que nada recuerden que cuando hablamos de este tipo de enfermedades que afectan mayoritariamente a las articulaciones, hay muchos métodos que se pueden utilizar y sin embargo el método más efectivo suele ser siempre la clínica y en cierta medida también el suero, o sea, los análisis por sangre, porque hay varias cosas que pueden pedir en la serología que les puede ayudar mucho más a detectar tempranamente una enfermedad de este tipo comparada a las imágenes, ¿sí? Las imágenes muchas veces tienden a llegar un poco tarde para la hora del diagnóstico de estas enfermedades, ¿sí? Pero normalmente ustedes siempre van a empezar con una radiografía. O sea, la primera intención de ustedes va a ser siempre realizar una radiografía en cualquier tipo de patología reumatológica, ¿sí? Aparte de que es accesible, bueno, todas las otras ventajas que ustedes ya fueron viendo a lo largo de su cursado por diagnóstico, que radiografía es el mejor método para iniciar a evaluar algo. Otro método que también podemos utilizar, sobre todo si sospechamos, por ejemplo, artritis reumatoidea, es ecografía, que se ve básicamente en las sinovitis subclínicas. Eso quiere decir que, por ejemplo, si yo tengo un paciente que todavía no presenta tal vez sintomatología o clínica o imagen radiológica que me diga exactamente qué es artritis reumatoidea, la ecografía lo puede llegar a detectar tempranamente. Eso ya lo vamos a hablar. Por eso que la puse en segundo lugar. La ecografía, aparte de ser muy práctica, muy fácil, el problema con la ecografía, que es lo que mayoritariamente ustedes siempre van a escuchar, que es lo que yo siempre también menciono, es que la ecografía es muy operador dependiente. Como es operador dependiente, no hay muchos ecografistas que sean buenos haciendo los distintos planos que se necesitan tal vez para detectar tempranamente, por ejemplo, una artritis reumatoidea, ¿sí? Los otros métodos, la resonancia magnética, la tomografía y la medicina nuclear, son también útiles, en especial la resonancia magnética. Es un estudio que tiene un alto costo y si bien yo diría que ese tipo de estudios ustedes lo van a guardar para cuando tengan complejidades en este tipo de enfermedades, ¿sí? Cuando, por ejemplo, ustedes no sepan muy bien de qué enfermedad se está tratando y entonces recién ahí ustedes irían a resonancia magnética para intentar ver si esas imágenes se vuelven más claras y podemos hacer un diagnóstico más claro, ¿sí? La tomografía y la medicina nuclear no son muy utilizados para la reumatología. Yo no digo que no se puedan hacer, se pueden realizar y tienen sus usos, sin embargo son usos bastante limitados en comparaciones a los otros métodos que ya les estoy mencionando. Aparte que normalmente ustedes en las enfermedades como la artritis y la artrosis van a ver que normalmente es más un tema clínico y serológico que imagenológico, ¿sí? Antes de que vayamos al tema de artritis o artrosis, es importante que veamos más que nada una generalidad de la etiología del daño cartilaginoso, ¿sí? Más que nada, ustedes recuerden que existen dos tipos de etiologías que son importantes saber para empezar a sospechar alguna enfermedad reumatológica, ¿sí? Si es inflamatoria o no inflamatoria, o degenerativa también se le llama. La inflamatoria, la más común, es la artritis reumatoide y es la más conocida, ¿sí? En la degenerativa y no inflamatoria, acá dice osteoartritis primaria. Este es otro nombre para la osteoartrosis o la artrosis, ¿sí?
Ustedes pueden llamarle como prefieran. Acá está el nombre así, sin embargo, le podemos decir osteoartrosis. La artrosis básicamente, con el nombre solamente ya va determinando cuál es la etiología y qué tipo de imágenes más o menos tenemos esperado encontrar, ¿sí? Cuando nosotros decimos artritis, normalmente nos referimos a una etiología inflamatoria y cuando decimos osteoartrosis hablamos de un desgaste, ¿sí? Después hay unas osteoartrosis secundarias, que ahí ya entra, por ejemplo, la gota, el trauma, las neuropáticas, las metabólicas, etc. Es decir, toda enfermedad, aparte de la degeneración normal del cuerpo que va pasando con los años con respecto a las articulaciones, que deteriora con un patrón parecido a una osteoartrosis, ¿sí? Tengan esta clasificación más o menos en cuenta porque las etiologías nos van direccionando a nosotros de qué patrones vamos a buscar nosotros en las imágenes, ¿sí? Si es inflamatoria, tenemos un cierto patrón que vamos a buscar y si es degenerativo, tenemos otro. Ahora vamos a eso. Otra cosa que es importante tener en cuenta antes que veamos los patrones es el tema de las articulaciones que están involucradas en cada enfermedad. Ustedes sepan que mayoritariamente la artritis reumatoidea, como ya les deben haber dicho, suele tener una presentación simétrica, ¿sí? Eso quiere decir que, por ejemplo, si tenemos unas lesiones con patrones radiológicos de artritis reumatoidea, por ejemplo, a nivel de las articulaciones metacarpofalángicas proximales, se van a repetir también en las metacarpoproximales de la otra mano, ¿sí? También se pueden presentar, por ejemplo, en la cadera, y si se presenta en la cadera derecha, normalmente se presenta también en la cadera izquierda, ¿sí? Normalmente las monoartritis no son comunes en patrones de artrosis y artritis reumatoidea, ¿sí? Sepan que normalmente las monoartritis suelen ser causadas mayoritariamente por sepsis. No vamos a tocar ese tema ahora, pero téngalo en cuenta, ¿sí? Como yo les había mencionado, normalmente para determinar si es una artritis séptica o no, o si tiene concepto inflamatorio o no, también se hace un punzaje al líquido sinovial, ¿sí? En base a las características de este líquido, nosotros podemos determinar si estamos hablando de una artritis séptica, de una artritis inflamatoria o estamos hablando de una osteoartritis o osteoartrosis que es no inflamatoria, ¿sí? Vean acá las distintas presentaciones del líquido sinovial que se pueden presentar. Más que nada, lo más importante que ustedes tienen que tener en cuenta es que normalmente las patologías inflamatorias suelen tener aumentado el número de leucocitos, sobre todo mayor a 2000. Si ustedes ven mayor a 2000, ustedes siempre con los leucocitos vayan perfilándose para una sospecha inflamatoria o séptica, ¿sí? Si tienen menos de 2000, lo más probable es que sea una patología de desgaste, una degenerativa, ¿sí? No inflamatoria. Y por supuesto que también las características físicas del líquido, como la claridad, también nos van diciendo. Pero en este caso particular, quiero que tengan en cuenta más que nada la aparición de los leucocitos y su cantidad. Eso es lo más importante a la hora de cuando ustedes vean un análisis de líquido sinovial, para que ya vayan perfilando hacia dónde estamos parados, ¿sí? Bueno, esta es una anatomía básica de una metacarpofalange cualquiera. Y más que nada está ejemplificada para que veamos la anatomía básica de la cápsula articular, que es básicamente donde pasa todo, ¿sí? Como ustedes estarán viendo en una radiografía, no se pueden ver estos tejidos blandos, ¿sí? No se puede ver el cartílago y no se puede ver tampoco la membrana sinovial. Más o menos tenemos una idea de dónde está y por eso está más que nada esquemático este cuadro. Lo que yo quiero que ustedes tengan en cuenta, porque va a ser importante cuando hable de artritis reumatoidea, es el área desnuda, ¿sí? Vean ustedes cómo acá hay toda una zona rosa donde está el cartílago articular, ¿sí? Y vean que a medida que nosotros nos vamos acercando hacia las puntas, hay un área que básicamente no tiene este cartílago, ¿sí? Esta área es importante.
en las artritis reumatoideas, estas áreas mayoritariamente sufren lo que se llaman erosiones. Ya vamos a ver las erosiones y sus patrones, pero sepan que el área desnuda tiene una importancia porque ahí es donde se presenta un patrón radiográfico claro, ¿sí? Bueno, habiendo visto esto, recuerden que la membrana sinovial es la encargada de la generación del líquido sinovial, y cuando nosotros hablamos de una artritis reumatoidea, la principal afección de la reacción inmunológica se presenta en la membrana, ¿sí? Ahí es donde está la reacción y ahí es donde comienza todo. En cambio, en las artrosis no comienza ahí, es un desgaste del cartílago que nada tiene que ver con la membrana sinovial y el líquido, que se produce por ya un desgaste físico de peso. Eso ahora lo vamos a ver. Vean cómo, si nosotros queremos evaluar de manera muy específica los cartílagos, nosotros podemos evaluarlos con un T2 a nivel de la rodilla, por ejemplo, o a nivel del hombro. Y vean cómo se puede visualizar de manera muy específica los cartílagos y cómo están conformados, si están desgastados o no están desgastados. Esto es una de las ejemplificaciones que yo les quería dar con respecto a la resonancia, debido a que mayoritariamente ustedes normalmente no van a pedir resonancia en estos casos, pero cuando nosotros pedimos una resonancia T2 podemos visualizar de manera muy detallada la salud de estos cartílagos, ¿sí? Hay herramientas en la resonancia magnética que ustedes tienen que tener en cuenta si no saben muy bien en dónde están parados. Bueno, ahora sí, empecemos específicamente con las osteoartritis o las osteoartrosis, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa en estos tipos de lesiones o en estos casos? Es que mayoritariamente la etiología está determinada por un desgaste mecánico, ¿sí? Es un daño mecánico que se da en el tiempo, que normalmente está dado en pacientes añosos. Este desgaste llega a su pico, podríamos decirle, alrededor de los 80 años, ¿sí? En los 80 años la mayoría de los pacientes tienen daño de osteoartrosis, si nosotros hacemos una imagen, pero no necesariamente presentan sintomatología, ¿sí? No es necesario presentar sintomatología para tener patrones radiológicos que son básicamente de desgaste. ¿Dónde se producen mayoritariamente estos patrones de desgaste? Es toda la zona estas azules, que las veo, que no sé si las están viendo. Básicamente estas zonas azules son las que mayoritariamente tienen más peso en el cuerpo, ¿sí? Entonces, pero el patrón claro se suele presentar en la cadera, en la rodilla y en la primera metatarsofalangica. Ahí es donde mayoritariamente está gran parte del peso y grandes de los patrones radiológicos patológicos que nos dan indicios de una osteoartrosis, ¿sí? Normalmente, otra diferencia que ustedes también tienen que acordarse con respecto a la artritis reumatoidea es que se da, en el caso de la mano, estos patrones se ven mayoritariamente a nivel de las interfalángicas distales, ¿sí? Ustedes van a ver que en la artritis reumatoidea, mayoritariamente el daño se suele dar a nivel proximal, ¿sí? O sea, interfalángicas proximales y intermetacarpofalángicas proximales, ¿sí? Se da a nivel proximal. Y no necesariamente tienen que tener simetría. Pueden ser monoarticulares tranquilamente o pueden presentar poloarticulares no necesariamente simétricas, ¿sí? La simetría se suele dar normalmente cuando es familiar, es decir, cuando suele venir ya de una genética que está predispuesta a tener osteoartrosis, ¿sí? Bueno, como les dije, esta es una patología y patrón común en pacientes añosos y todos los vamos a tener este tipo de patrón en algún momento por el desgaste. ¿Cómo se presenta este patrón? Y acá, chicos, yo quiero que presten atención y por favor háganme sus preguntas si las tienen, porque esta para mí es la parte más importante. ¿Cómo es el patrón de una artrosis? En la osteoartrosis, básicamente, lo que está pasando es que suele haber un daño a nivel del cartílago que no es simétrico, ¿sí? Básicamente lo que está pasando acá es que normalmente siempre hay un lado, normalmente el lado medial del cuerpo, que recibe
más carga de peso que otro lado, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos acá, si tomamos de referencia esta imagen, no sé si están viendo el cursor, díganme si lo ven. Si en este lado de la imagen, por ejemplo, tomamos que es medial y de este lado tomamos que es lateral, podemos decir que este estrechamiento está causado por el desgastamiento del cartílago porque este lado aguantó mucho peso durante mucho tiempo, ¿sí? Y ahí es donde empieza la degeneración del cartílago cuando hay un estrechamiento debido al peso, ¿sí? Ahora, este estrechamiento lo que causa es que el cartílago vaya desapareciendo, ¿sí? Y como el cartílago empieza a desaparecer, el cuerpo empieza a reaccionar de manera defensiva. ¿Y qué intenta hacer el cuerpo? Intenta generar hueso por debajo del cartílago para intentar defenderse de esa pérdida del cartílago, ¿sí? Eso nosotros le llamamos esclerosis del hueso subcondral, ¿sí? O sea, como defensa de tanto tiempo que estuvo el cuerpo deshaciéndose por desgaste del cartílago, empieza a generar hueso por debajo de ese cartílago que se está gastando. Nosotros, ¿cómo se ve radiológicamente esa generación de hueso nuevo? Se ve como una radioopacidad, que es todo esto blanco que están viendo acá, en básicamente el área que está por debajo del cartílago. Pero no se queda acá, no se queda solo con eso. El cuerpo empieza a desarrollar esta esclerosis también hacia afuera. Básicamente, otra manera defensiva es que el cuerpo empieza a extender de más la generación de ese hueso y al extender de más la generación de ese hueso se crean lo que se llama los osteofitos, ¿sí? Se generan tanto para el lado que está afectado como para el lado que no está afectado. Vean cómo en esta asimetría, este lado que vendría a ser el medial que yo les había dicho, está mucho más estrecho y tiene los osteofitos, y este lado que todavía no tiene un estrechamiento, aún así genera los osteofitos. Los osteofitos son básicamente generación de hueso nuevo subcondral, o sea, por debajo del cartílago, hacia afuera, ¿sí? Vean que se parece como ganchos, ¿sí? Estos osteofitos son muy comunes de encontrar en las osteoartrosis y es parte del patrón característico de las artrosis, ¿sí? Ténganlo en cuenta. ¿Qué quiere decir esto? Que si ustedes ven esclerosis y osteofitos, tengan por seguro que hay una osteoartrosis activa, ¿sí? Un patrón de osteoartrosis activo. ¿Se pueden presentar los dos patrones al mismo tiempo? Sí, se pueden presentar los dos patrones al mismo tiempo. O sea, podemos tener patrones de artritis reumatoidea más patrones de osteoartrosis. Pero bueno, no nos metamos en eso ahora. Lo que quiero que sepan es que relacionen los osteofitos y la esclerosis subcondral como característica de la osteoartrosis, ¿sí? ¿Todo bien con eso? ¿Les quedó claro qué es un osteofito? Chicos, Sí, Sí, Ulises, todo claro. gracias. ¿sí? ¿Quedó claro? Bueno, sigamos entonces. Otra de las cosas particulares que van a encontrar en este tipo de patrones es que cuando hay una denudación del cartílago, una denudación quiere decir que ese cartílago ya no está y está solamente el hueso, ¿sí? Por ejemplo, vean este círculo aquí grisáceo, en este caso vendría a ser una radiolucidez, que está por atrás, por así decirlo, de la esclerosis. Esto básicamente es líquido sinovial que se metió hacia adentro del hueso, porque recuerden que está el hueso esponjoso, se metió adentro del hueso y generó un quiste, ¿sí? Este quiste se le llama quistes subcondrales o a veces algunos doctores le dicen geodas, ¿sí? Estos quistes subcondrales se generan porque el líquido sinovial, que está normal, va a una zona que ya no hay cartílago, se relaciona con el hueso y se mete hacia adentro, ¿sí? O sea, es líquido sinovial metido hacia adentro del hueso que genera un quiste, ¿sí? Esto es un quiste subcondral o geoda. Ya más adelante vamos a ver también más ejemplos de esto. Otra cosa que es muy importante es que no hay osteopenia periarticular. ¿Eso qué quiere decir? La osteopenia más básicamente se
se puede visualizar con una pérdida muy particular de la radioopacidad del hueso normalmente, ¿sí? Ustedes van a notar que el hueso conserva su radioopacidad característica y no tiene la típica radiolucidez que normalmente se da en las osteopenias, ¿sí? Entonces, no hay una pérdida como la osteoporosis, por ejemplo, no sé si vieron patrones ya de osteoporosis, pero sepan que se mantiene la radioopacidad del hueso normal. Es decir, no hay una radiolucidez característica que ustedes van a ver que eso se presenta más en artritis reumatoidea. Bueno, todos estos patrones juntos es lo que se llama patrón degenerativo no inflamatorio. Actualmente solo vamos a ver el típico, pero para que ustedes sepan, más adelante si llegan a ver otros patrones, hay algunas enfermedades que pueden llegar a causar este tipo de patrón, pero de manera atípica. Y son todo esto que están viendo acá. Enfermedades metabólicas, enfermedades por hidroxiapatita, todo ese tipo de enfermedades generan este tipo de patrón, pero de manera atípica. De todos modos, actualmente solo estamos viendo el típico. Esta es la parte en la que yo me quería más que nada centralizar y quería que les quede claro. Todo lo que voy a mencionar a continuación son ejemplos de imágenes, pero con que a ustedes les quede claro esto, los patrones patológicos de esta enfermedad, ustedes ya van a saber diferenciar muy bien ante un paciente que tiene, por ejemplo, artrosis o tiene artritis. A veces están combinados los dos, eso tengan ojo siempre, pero con que ustedes sepan determinar este tipo de patrón, ya vamos con un buen pie. Bueno, si tienen alguna duda con respecto a los patrones, me van avisando, ¿sí? Bueno, acá están las presentaciones de las artropatías en manos. Vean cómo nosotros a nivel del tejido blando podemos ver los nódulos de Gerber o de Bouchard. Los nódulos de Gerber son estos que están acá en rojito. Vean cómo son protusiones hacia afuera y los nódulos de Bouchard son protusiones hacia afuera pero del lado lateral. Esto vendría a ser hacia afuera pero hacia arriba y acá hacia lateral, ¿sí? Esto es lo que se presenta mayoritariamente en las artrosis cuando hablamos de nódulos de tejidos blandos. Y vean acá en esta imagen cómo en estas manos nosotros podemos ver los osteofitos. Vean acá este nivel en las flechas amarillas, cómo nosotros podemos ver como un gancho, ¿sí? Este gancho es muy importante que ustedes lo reconozcan. Son estos tipos de ganchitos que ustedes van a ver también, que son los osteofitos, ¿sí? Ahí esas son presentaciones de patrones de desgaste. Vean también cómo acá en el patrón este rojito podemos ver un quiste subcondral, ¿sí? Recuerden, un quiste subcondral es básicamente el líquido sinovial que se metió adentro del hueso por un área de denudación cartilaginosa, ¿sí? Y vean acá la esclerosis, en donde normalmente debería haber mayor espacio articular, hay un estrechamiento y al mismo tiempo hay una mayor radioopacidad, ¿sí? Esclerosis y estrechamiento, ¿sí? Esto más que nada para ustedes mostrarles la progresión, cómo se da mayoritariamente la progresión en las interfalángicas distales y proximales. Esta es la progresión que se da a nivel de la interfalángica proximal y esta es la progresión de la interfalángica distal. Vean mayoritariamente cómo la anatomía se va alterando en una artrosis ya avanzada, ¿sí? Tiene que ser muy avanzada la artrosis para que nosotros ya tengamos totalmente la anatomía de la falange alterada, ¿sí? Vean cómo a medida que va avanzando podemos ir viendo, por ejemplo, la esclerosis en este nivel, en esta imagen de la interfalángica distal. Vean esa esclerosis marcada. Vean cómo podemos ya ir viendo la generación de osteofitos. Acá muy levemente hay un osteofito. Acá vean cómo ya empieza a generarse aún más ese osteofito. Acá ya se genera de manera muy marcada ese gancho. Y vean cómo también se va estrechando, ¿sí? Y vean cómo incluso podemos ya visualizar en este nivel la geoda, ¿sí? Acá miren este nivel, ya podemos visualizar una geoda o un quiste subcondral, ¿sí? Lo mismo puede pasar también en las interfalángicas proximales. Vean cómo el estrechamiento se empieza a ser leve y empezamos a tener más radioopacidad a nivel del cartílago, ¿sí? Estrechamiento y osteofito muy marcado.
No hay osteofito empieza a formarse, se forma aún más, y el gancho que ya termina con un estrechamiento total. En las rodillas, cuando nosotros hablamos de la artrosis y también de las artritis, tenemos que fijarnos en tres compartimientos importantes, ¿sí? El compartimento tibio-femoral lateral, el compartimento tibio-femoral medial y el compartimento patelofemoral, ¿sí? Estos tres compartimientos son importantes a la hora de detectar la artrosis en la rodilla, ¿sí? Hay enfermedades no, hay imágenes especiales que se hacen para las rodillas que normalmente nos dejan ver con aún más claridad y especificidad si se trata de una degeneración o no. Y acá al lado están esas imágenes especiales que se suelen hacer para detectar la artrosis. Por ejemplo, se hace una antero-posterior con peso a nivel de la rodilla, o sea, se le pone peso al paciente, por ejemplo, una bolsa en los hombros o mancuernas, o algo que le haga peso en la rodilla, y ahí se le hace la imagen. Lo mismo podemos hacer con la imagen lateral de la rodilla. Y después acá tenemos dos imágenes especiales, que es la Rosenberg y la axial de paleta. Todo esto es para evaluar de manera correcta estos tres compartimientos, ¿sí? La distancia que tiene que haber en este espacio es de 5 milímetros aproximadamente, ¿sí? O sea, 5 milímetros es la distancia normal que tiene que tener este espacio articular, ¿sí? Tanto el medial, lateral y el patelofemoral, ¿sí? 5 milímetros. Mientras ustedes digan 5 milímetros o aproximadamente 5 milímetros, más que suficiente, con eso está bien. Ahora, ¿cómo se produce la degeneración? O mejor dicho, ¿cuáles son los grados de degeneración que se dan en la rodilla? Acá mayoritariamente los tiene. Vean cómo a medida que va avanzando la progresión a grado 4, ustedes van viendo marcadamente la formación de osteofitos, como así también la esclerosis, ¿sí? Vean cómo empieza a haber ya más estrechamiento, empieza una formación de osteofitos, acá vienen estas flechas blancas. Estas flechas blancas están marcando los osteofitos, que básicamente son estos. Pero en la primera es un osteofito dudoso, ¿sí? Ya en la segunda y en la tercera ya los osteofitos están más marcados, ¿sí? Vean acá cómo ya empieza a generarse ese gancho, y acá también. Y vean también a este nivel cómo empieza a generarse más ese gancho y aparte del estrechamiento, ¿sí? Lo importante que ustedes tienen que tener en cuenta es que cuando hay osteofitos, lo más probable es que sea un patrón degenerativo y te lleve a pensar una osteoartrosis, ¿sí? Asocien osteofitos con osteoartrosis. Y si no lo asocian con osteoartrosis, también pueden asociar a la esclerosis, ¿sí? O sea, si ustedes quieren focalizarse en otra cosa que no sean los osteofitos, que por ahí les cuesta un poco verlos, vean la esclerosis y el estrechamiento, ¿sí? Bueno. En la cadera es importante tener en cuenta las migraciones, como así también todos los otros patrones que yo les mencioné. Vean en estas dos imágenes de cadera cómo se presentan los patrones y ya vamos a hablar también de las migraciones. En esta cadera vean, por ejemplo, cómo el estrechamiento es marcado, vean cómo hay osteofitos a este nivel, ya a nivel afuera, es decir, el cuerpo de manera defensiva está generando este hueso por afuera del mismo. Vean el quiste subcondral, líquido sinovial que se metió adentro, y vean cómo hay más radioopacidad básicamente en el área donde tendría que estar el cartílago, que está señalado en negro, ¿sí? En esta cadera lo mismo. Ahora, ¿por qué es importante el tema de las migraciones? En la artritis reumatoidea, las migraciones normalmente son protrusivas. Eso quiere decir que esta cadera, por ejemplo, en vez de irse hacia arriba o hacia abajo y adentro, se va directamente hacia profundidad, ¿sí? Esto es lo que yo busco marcarles acá con las flechas estas que están viendo aquí. La flecha de la naranja muestra básicamente cómo en la artritis reumatoidea, cuando empieza el patrón degenerativo, este hueso tiende a meterse adentro de la cadera. En cambio, cuando nosotros hablamos de una osteoartrosis, tenemos las migraciones superolaterales y mediales, ¿sí? Estas son
Estas son migraciones características de la osteoartrosis. Es decir, que normalmente, si nosotros vemos imágenes de cadera con patrones de osteoartrosis, las migraciones deberían coincidir con estas dos. ¿Sí? ¿No les va quedando duda de momento? ¿Todo bien? ¿Va quedando claro? Todo bien. Bien, Sí, bien. todo bien. Bueno, esto más que nada lo mismo. Les quería mostrar con estas imágenes más que nada la progresión en las rodillas y en la cadera y cómo normalmente ustedes van a ir viendo que hay una destrucción anatómica, o mejor dicho, ya no se puede ver anatomía normal en los grados más avanzados, ¿sí? Solamente en los grados muy avanzados nosotros podemos visualizar una anatomía totalmente anormal, ¿sí? Ya en los grados 3, 2 podemos ver por ahí osteofitos y ciertos patrones radiográficos comunes, pero directamente para que haya una total destrucción anatómica ya tiene que ser un grado muy avanzado. En los pies, yo les había mencionado que en la primera metatarsofalangica normalmente es donde se ve mayoritariamente la osteoartrosis, ¿sí? Lo que están mostrando acá las flechas blancas son básicamente los osteofitos y las negras están mostrando las esclerosis junto con el estrechamiento, ¿sí? Vean cómo la afección progresiva de la primera metatarsofalangica es parecida a todas las demás que estuvimos viendo, ¿sí? Empieza a haber una esclerosis a nivel del cartílago, empieza la formación de osteofitos hacia afuera debido a la reacción del hueso de manera defensiva y empieza a generar más hueso, empieza a estrecharse aún más hasta que se pierde totalmente esa articulación y se ve ya una alteración anatómica importante, ¿sí? Bueno, eso es todo con respecto a la artrosis o la osteoartrosis o la osteoartritis primaria. Ahora vamos a empezar a hablar de artritis reumatoidea. ¿Les quedó claro el concepto de que si ustedes ven un osteofito o un patrón de esclerosis, estamos hablando de osteoartrosis? Porque en este patrón ahora lo que vamos a ver es que se presentan cosas totalmente distintas con respecto a la osteoartrosis que vimos anteriormente. Acá la etiología es un proceso mayoritariamente autoinmune inflamatorio que tiene reacciones de sensibilidad de tipo 3 y 4, ¿sí? Mayoritariamente afecta a las mujeres y afecta a la membrana sinovial, ¿sí? ¿Recuerdan ese repaso anatómico que hicimos de la cápsula articular? Que yo les dije que tengan en cuenta la membrana sinovial. Bueno, es por eso, es porque mayoritariamente estas reacciones de inmunidad se producen a nivel de la membrana. En la osteoartrosis, el líquido sinovial estaba totalmente normal. No había ninguna patología en el líquido. Había una patología a nivel del desgaste y a nivel del cartílago. No había ningún desgaste a nivel del líquido. En este caso particular, lo que está alterado es la membrana sinovial y por lo tanto está alterado el líquido sinovial, ¿sí? Y ahí es donde empieza el problema. Ahí es donde empieza todo. Normalmente empieza en mujeres alrededor de los 30 y 60 años. Esta patología mayoritariamente tiene serología muy específica para detectarla. Ustedes ya van a ver eso con mayor detalle seguramente en las clases. Lo que yo quiero que tengan en cuenta nomás es que un factor reumatoideo con un anticuerpo anticitrulina positivo ya nos podría estar indicando una artritis reumatoidea positiva, ¿sí? Lo que quiero que tengan en cuenta es que a diferencia de la osteoartrosis, esta se presenta mayoritariamente a nivel proximal en las manos, como están viendo acá, que yo les mencioné, y tiene simetría, es una poliartritis simétrica. La osteoartrosis podía ser mono, o sea que está afectada una sola articulación, y podía ser simétrico o no, daba igual. En el caso particular de la artritis reumatoidea, es una poliartritis simétrica, es decir, que si se presenta en el carpo derecho, se va a presentar en el carpo izquierdo, ¿sí? Bueno, las presentaciones típicas son metacarpofalángica interfalángicas proximales, la cadera, la columna cervical, sobre todo a nivel de C1 y C2, ya vamos a ver que hay una manera de visualizar
si hay una afección a ese nivel, a nivel de los hombros, a nivel de las rodillas y a nivel de las metatarsofalángicas proximales, ¿sí? Bien. Lo que ustedes tienen que tener en cuenta con respecto a esta enfermedad es que se genera sinovitis y genera panus. El panus es un tejido inflamatorio de granulación que se genera en la superficie articular. Este tejido, el panus, es lo que genera toda la problemática a la cronicidad, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? El panus básicamente actúa como un tumor, como si fuera un cáncer, se va expandiendo, ¿sí? Al inicio, el panus es simplemente tejido que tiene muchas reacciones defensivas, porque tiene reacciones inmunológicas de tipo 3 y 4, ¿sí? Eso la conforman. Y a medida que va avanzando esta enfermedad, cuando la dejamos avanzar, empieza a generar síntomas y genera destrucción de la anatomía. Al ver esto, más que nada, como el panus es lo más importante que hay que tener en cuenta, nosotros nos vamos a focalizar primero en la osteopenia periarticular y en la inflamación de los tejidos blandos. Eso es lo que primeramente ustedes van a ver cuando ustedes estén viendo una artritis reumatoidea temprana, ¿sí? Cuando ustedes estén con una artritis reumatoidea temprana, lo más probable es que el paciente no tenga sintomatología, pero sí tenga inflamación de los tejidos blandos y tenga una osteopenia periarticular por lo menos mínima, ¿sí? ¿Y dónde se presenta esto? Esto no se presenta a nivel central, o sea, a nivel del cartílago. El problema empieza acá, donde está el número 4, ¿sí? Entonces, el problema empieza en las membranas sinoviales, ¿sí? Que empiezan a generar este tejido inflamatorio que se llama panus. Este tejido inflamatorio tiene un montón de citoquinas y un montón de células inflamatorias. A medida que va avanzando, estas células inflamatorias afectan de manera simétrica a todo el cartílago. Básicamente, el estrechamiento simétrico y difuso que se da a nivel del cartílago se da porque el panus o todas esas células inflamatorias se van extendiendo a lo largo de toda la superficie cartilaginosa, ¿sí? Entonces, al hacer esto, genera el estrechamiento. El estrechamiento ya no es por desgaste y ya no es asimétrico. Recuerden yo que en la osteoartrosis yo les mencioné que hay un lado, normalmente el medial, que suele contener mayoritariamente el peso del cuerpo. Y ese lado, por ejemplo, el medial, se suele desgastar con más frecuencia y ahí es donde empieza el problema. En este caso no. En este caso ya empiezan a desgastarse todos por igual y de manera difusa. Por este accionar del líquido sinovial, que el líquido sinovial está lleno de células inflamatorias, ¿sí? Bueno, al hacer esto, lo que está pasando acá es que ustedes van a ver cómo se presenta una radiolucidez característica. Recuerdan que en la osteoartrosis yo les hablé de esclerosis, ¿sí? Que había un aumento de la radioopacidad. No, en este caso no. En la artritis reumatoidea es al revés. Empieza a haber una radiolucidez característica. Eso quiere decir que empieza a verse más negro. No empieza a verse más blanco, se ve más negro. Aparte de eso, las primeras zonas afectadas, normalmente por este panus o estas células inflamatorias, suelen ser las áreas desnudas. Recuerdan que yo les había mencionado que había unas zonas en las puntas aproximadamente en las que el cartílago ya no cubría bien el espacio. Entonces el líquido sinovial estaba en directo contacto normalmente con el hueso. Bueno, las células inflamatorias que se generan en la membrana sinovial afectan a estas áreas desnudas que yo les había mencionado. Normalmente se presentan como áreas donde ya no hay hueso, ¿sí? O sea, todo este hueso se erosiona. Básicamente se pierde este hueso y se ve como que falta una parte del hueso, como si le hubieran mordido esa parte, ¿sí? Todas estas partes de áreas desnudas que están viendo así como en gris oscuros son básicamente las erosiones, ¿sí? Entonces, lo más importante que quiero que sepan es que estas erosiones no se suelen presentar normalmente así todas, ¿sí? No se presentan todas.
pero sí se presentan 2 o 3 normalmente, ¿sí? Y ustedes van a notar que cuando vayan a evaluar las articulaciones que están afectadas por artritis reumatoidea, tienen por lo menos 2 o 3 o 4 de estas erosiones, ¿sí? Donde parece que el hueso fue mordido más o menos, ¿sí? También otra de los problemas vendrían a ser cuando avanza la cronicidad de este tipo de enfermedad son las subluxaciones, que esa es otra característica también. Subluxación es básicamente que el hueso sale fuera del lugar, ¿sí? Y ustedes me imagino que ya vieron ejemplos de las manos, de cómo se ven las manos de los pacientes con artritis reumatoidea. Nosotros ahora mismo estamos viendo el patrón radiológico inflamatorio simétrico. El simétrico es el que corresponde con la artritis reumatoidea y con enfermedades de colágeno. En la enfermedad de colágeno suelen ser, por ejemplo, también el lupus. O sea que este tipo de patrón que yo les acabo de presentar no solamente se presenta a nivel de la artritis reumatoidea, sino que también se presenta a nivel de lupus. Ténganlo en cuenta, porque cuando ustedes lean de imágenes de lupus, se presenta con un patrón parecido a este, ¿sí? Entonces repasemos. Todo empieza porque hay un problema a nivel del líquido sinovial, porque está lleno la membrana sinovial de células inflamatorias, ¿sí? Estas células inflamatorias llenan básicamente la articulación del panus y este líquido genera que empiece a haber una radiolucidez y un estrechamiento simétrico de la articulación. Al mismo tiempo, este líquido que está lleno de células inflamatorias afecta al área desnuda y genera las erosiones, ¿sí? Y si se deja avanzar, genera finalmente la subluxación. La osteopenia periarticular también es generada por las células inflamatorias y la inflamación de tejidos blandos también genera hipertermia, ¿sí? Bueno, otra cosa que también les mencioné acá es que se pueden presentar los dos patrones. O sea, puede presentar esto y al mismo tiempo presentar, por ejemplo, esclerosis y osteofitos. No es lo común, pero puede presentarse, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la característica de la artritis reumatoidea? Básicamente la osteopenia, la radiolucidez característica y las erosiones, ¿sí? Erosiones de las áreas desnudas, estrechamiento simétrico y difuso, radiolucidez general, subluxación, ¿sí? Bueno, ¿les queda alguna duda con respecto al patrón radiográfico de la artritis reumatoidea o no hay ninguna duda? Este es el patrón que ustedes tienen que tener en cuenta para la artritis reumatoidea y algunas enfermedades como el lupus. ¿Quedó claro? Sí. Bien. Bueno. Ahora más que nada veamos lo que ocasiona la artritis reumatoidea a la cronicidad, sobre todo cuando ya hay subluxaciones, ¿sí? Yo me imagino que estas imágenes ya las vieron. Cuando el paciente ya llegó a este nivel, donde tiene estas subluxaciones muy marcadas, decimos que ya llegamos tarde, ¿sí? Básicamente no tratamos a tiempo la artritis reumatoidea, por lo que esto es una condición ya crónica tardía del paciente, ¿sí? Esto es no llegar a tiempo. Esto significa no llegar a tiempo. Y ustedes cuando le pregunten a su reumatólogo van a ver que esto es a lo que no se quiere llegar cuando hablamos de una progresión de la artritis reumatoidea, ¿sí? Las deformidades de manos típicas que se llegan ya a la cronicidad son, por ejemplo, la de cuello de cisne, que tenemos una hiperextensión a nivel de las metacarpofalángicas y interfalángicas proximales, pero tenemos una flexión de las distales, o en botonera o en ojal, que básicamente tenemos una extensión de la metacarpofalángica proximal y una extensión y básicamente estas que son las interfalángicas proximales y las distales normales, y la subluxación hacia ulnar, o sea, vendría a ser hacia afuera, en donde ustedes pueden ver cómo los dedos o la articulación entera se está yendo como hacia afuera, ¿sí? En estas imágenes podemos ver más o menos los patrones que yo les había mencionado. Por ejemplo, vean a este nivel de las metacarpofalángicas proximales, vean la erosión. ¿Ven este hueco acá como que está comido, que parece que algo lo mordió? Bueno, esto es una erosión marginal, ¿sí?
vean cómo no se ve una esclerosis. En este dedo no se ve la esclerosis, se ve una radiolucidez. Podemos nosotros ver cómo hay radiolucidez marcada en el hueso y cómo es simétrico el estrechamiento. Hay un estrechamiento simétrico sin esclerosis de la misma. Y no hay osteofitos, no hay presencia de osteofitos, ¿sí? Vean también a este nivel cómo empieza a haber borramiento, ¿sí? Los borramientos de las articulaciones. Vean cómo ya perdió prácticamente toda su anatomía debido a la inflamación extensa que se produjo durante largos tiempos prolongados, ¿sí? Entonces ya podemos ver un estrechamiento casi total, o si no total, y eso de forma totalmente a estas articulaciones metacarpofalángicas, ¿sí? Aparte de que le generan subluxaciones al paciente. Entonces, erosiones, radiolucidez, estrechamiento difuso, pero simétrico. Y finalmente, pérdida total del estrechamiento con alteración total de la anatomía o arquitectura de la articulación, ¿sí? Vean cómo también se presenta esto en el carpo. En el carpo vean cómo también empieza a generar toda esa pérdida y básicamente los huesos ya no tienen ese espacio articular entre sí. En las grandes articulaciones el patrón más que nada es el mismo. Lo más importante que nosotros podemos ver en las grandes articulaciones, como ser hombros y caderas, son los desplazamientos hacia adentro. Básicamente hay un muy marcado estrechamiento del espacio articular, casi completo, que es básicamente lo que yo les mencionaba acá también. El estrechamiento es muy marcado, aparte de que se presenta con osteoporosis, o sea, radiolucidez muy marcada, y puede tener más o menos erosiones marginales. La diferencia de la artritis reumatoidea con respecto a la osteoartrosis que yo les había mencionado antes es que se genera una migración axial, ¿sí? Hay una migración hacia adentro de la cadera, ¿sí? Ya no va hacia arriba o hacia abajo y a medial, ¿sí? Va directamente hacia el centro, ¿sí? A profundidad. Y esto básicamente también se genera por la osteoporosis y el estrechamiento marcado que se produce en esta enfermedad, ¿sí? Acá tenemos también otros hallazgos que se generan en el hombro y en los hallazgos que se generan a nivel de la rodilla. Vean cómo a nivel de la rodilla, en los compartimientos tibios femorales mediales y laterales, se genera también ese estrechamiento muy marcado y cómo empieza a haber una radiolucidez también marcada, con una esclerosis poco marcada, no está muy marcada la esclerosis acá. Puede llegar a haber osteofitos, como yo les había mencionado, pueden llegar a ver, como por ejemplo vean acá en las flechas blancas, cómo se ven los osteofitos, y esto es para decirles que a veces se pueden presentar los dos patrones juntos, ¿sí? No es raro que se presenten los dos patrones juntos, sobre todo si es una paciente añosa, ¿sí? Entonces no crean que porque tiene un patrón de artritis reumatoidea, tampoco no se va a ver osteofitos. Puede presentar los osteofitos, pero va más allá de eso. Vean cómo está marcada la osteoporosis, hay una osteopenia periarticular muy marcada, empezamos a ver radiolucidez a este nivel, cómo empezamos a ver el estrechamiento y cómo de a poco también vamos viendo las erosiones marginales. Acá hay una erosión, por ejemplo, a este nivel, esta es una erosión también. En el hombro pasa más o menos lo mismo, vean acá con esta flecha amarilla también cómo está marcada la erosión, parece que alguien le mordió el hueso acá, y vean cómo se está yendo básicamente hacia arriba el hombro, ¿sí? La cadera se desplaza hacia adentro del hueso, es decir, hacia axial y hacia adentro, y el hombro normalmente tiende a desplazarse hacia arriba, ¿sí? Hacia la cabeza, por eso cranealmente, ¿sí? En las articulaciones atlantoaxoidea, que es básicamente C1 y C2, hay algo que pasa en particular en los pacientes de la artritis reumatoideas, en la que se suele pedir una imagen de las cervicales de manera lateral, y nosotros podemos ver que hay como una subluxación básicamente el atlas y el odontoides, se luxa y empieza a ver como una mayor distancia, ¿sí? Normalmente, de manera normal, hay una distancia menor a 2,5 milímetros de lo que une al atlas con el odontoides, ¿sí?
Entonces, cuando hay una mayor distancia, como en este caso, podemos sospechar de manera muy franca una artritis reumatoidea. Este es un tipo de imagen, por ejemplo, en cervicales, que sirve para diagnosticar la artritis reumatoidea. Lo mismo pasa en los pies y en los tobillos con respecto al avance crónico. Se presenta el hallux valgus, que el hallux valgus es básicamente lo que está coloquialmente denominado como el juanete. Los juanetes son muy comunes en los pacientes con artritis reumatoidea, pero suelen ser bastante más marcados de lo normal. Nosotros consideramos que hay un juanete cuando tenemos un grado mayor a 15 grados, cuando hacemos básicamente líneas imaginarias sobre donde está el tarso y donde está el pie, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos una desviación de 45 grados y tenemos un hallux valgus bastante muy marcado. En cambio acá, vean en este ejemplo que el hallux valgus está como, bueno, muy leve, muy poco marcado. Normalmente suele estar bastante marcado el hallux valgus en los pacientes de la artritis reumatoidea y tienen las mismas presentaciones que ustedes ya vieron con las anteriores. Vean cómo en las metatarsofalángicas proximales tiene básicamente cero espacio interarticular entre sí, eso es lo que les está señalando las flechas blancas, y las flechas amarillas les está señalando a ustedes las erosiones, ¿sí? Hay mini erosiones a lo largo de todas las articulaciones, ¿sí? De vuelta, lo que yo quiero que les quede claro es que cuando nosotros hacemos una radiografía de este tipo de imágenes ya llegamos tarde. Es decir, que no tienen ningún tipo de utilidad imagenológica llegar a ver esto. Si ustedes ven esto en un paciente o ven esto en un paciente, ya hemos llegado tarde. Entonces, no hay ninguna manera de realizar un tratamiento temprano en estos casos y el paciente tiene que vivir con esa anatomía alterada casi de por vida, ¿sí? Sin mencionar el dolor crónico que tienen estos tipos de pacientes, ¿no? Entonces, hay algo revolucionario que está pasando en este tipo de casos y es que nosotros podemos detectar este tipo de reacciones inflamatorias de manera temprana. ¿Qué se hace para llegar de manera temprana? La ecografía. Y esto es lo que seguramente se le va a mencionar a ustedes cuando hablen de artritis reumatoidea específicamente. Se está discutiendo esto en la actualidad. Con una buena ecografía nosotros podemos llegar a ver procesos activos inflamatorios en la cual nosotros podemos tratar a los pacientes de manera temprana en los casos de la artritis reumatoidea y evitar que lleguen a este tipo de imágenes, ¿sí? Que ya son irreparables básicamente. Los hallazgos que mayoritariamente ustedes van a ver que se presentan en las ecografías son la sinovitis y las erosiones marginales y el daño de cartílago mayoritariamente. Pero yo quiero que lo que ustedes más se acuerden es el tema de la sinovitis. Ustedes pueden ver la sinovitis y los procesos inflamatorios marcados en una ecografía, sobre todo en una ecografía Doppler o Doppler-Poder. ¿Cómo se ve una articulación normal? Normalmente ustedes cuando realizan una ecografía de este tipo, la ecografía se realiza a nivel de los metacarpos falángicos, ¿sí? Como ustedes yo ya les mencioné a ustedes que las metacarpos falángicas proximales y las interfalángicas proximales es el lugar de afección más común de la artritis reumatoidea. Entonces, normalmente estas son las evaluaciones típicas con la ecografía que se hacen a ese nivel, a nivel de las manos, ¿sí? Una articulación normal no tiene hipertrofia sinovial, es decir, no hay una presentación de un espacio marcado acá o procesos inflamatorios, y donde no hay líquido articular y no hay señal Doppler. O sea que normalmente, si nosotros hacemos un Doppler a este nivel, no tendríamos ningún tipo de señal, ¿sí? El Doppler poder es un Doppler que básicamente analiza el líquido del movimiento lento, ¿sí? Nosotros tenemos el Doppler común que analiza los líquidos del movimiento, pero analiza los líquidos del movimiento básicamente de manera normal, o sea, no los líquidos que se mueven poco. El Doppler poder normalmente nos sirve a nosotros para poder diagnosticar a los pacientes que tienen un proceso inflamatorio tal vez subclínico, es decir, que no tiene sintomatología, y
podemos ver cómo se mueve lentamente o si está activo. Y al ver esta actividad, nosotros detectamos de manera temprana, sin que haya una afección a la anatomía, porque capaz que recién está empezando la enfermedad, la artritis reumatoidea, ¿sí? Entonces, la hipertrofia sinovial, con aumento de la señal, la hipertrofia sinovial es básicamente lo más importante con respecto a la ecografía. Es difícil de verlo, pero acá vean cómo hay una hipertrofia sinovial porque está básicamente extendido el espacio donde tendría que estar la membrana sinovial. Una membrana sinovial que no tiene una hipertrofia básicamente es chiquita. Vean a este nivel. Es chiquitita. Ese espacio en negro se ve leve. En cambio, si nosotros tenemos una hipertrofia, vean acá cómo se extiende ese espacio, ¿sí? Y hay una hipertrofia. Y esta hipertrofia puede o no tener señal Doppler. Si tiene señal Doppler, nos indica que hay una actividad inflamatoria. Y si no la tiene, también. En base a eso, nosotros podemos más que nada diferenciar en distintos grados en base a si hay una hipertrofia marcada y si hay actividad marcada o no, ¿sí? Y en base a estos grados, nosotros definimos si el paciente tiene un grado 1, un grado 2 o un grado 3, ¿sí? Las sinovitis en estos casos nos indican en qué grado de artritis reumatoidea se puede encontrar el paciente, ¿sí? El diagnóstico temprano normalmente sirve porque confirma la presencia y la extensión de la inflamación, incluso más que el examen físico, porque se realiza un examen físico y un examen clínico para intentar diagnosticar tempranamente con artritis reumatoidea a los pacientes. Sin embargo, la ecografía detecta incluso los subclínicos, es decir, detecta con mucha especificidad a pacientes que por ahí no tienen síntomas o vienen de familias que sufren con artritis reumatoidea y por ahí no presentan nada, ¿sí? Lo ideal es que las radiografías sean los exámenes iniciales para detectar las erosiones. El problema con la detección de solamente las erosiones es que no se detectan los cambios sinoviales. En cambio, los cambios sinoviales a nivel temprano, la ecografía sí los detecta, ¿sí? Que básicamente esta hipertrofia que yo les mencioné, esta hipertrofia que va pasando en donde se extiende básicamente el espacio sinovial, la ecografía lo detecta de manera mucho más específica y no así la radiografía. Esto más que nada son ejemplos, es una metacarpofalángica derecha, estamos acá en una articulación metacarpofalángica derecha y vean cómo este paciente empieza a tener indicios con Doppler color de un inicio de actividad inflamatoria en la articulación, ¿sí? Acá pasa lo mismo, estamos acá en el cuarto dedo de la mano derecha y vean cómo hay una detección de señal de Doppler en la que podemos detectar un movimiento de líquido, que normalmente esto quiere decir actividad inflamatoria activa, ¿sí? Aparte de eso, existen otros tipos de hallazgos que pueden hacer una ecografía bien tomada, en el cual acá yo más que nada les menciono. Vean cómo pueden detectar también las artropatías por cristales, que es básicamente esto de la gota. En la osteoartrosis también puede detectar un derrame articular subclínico, por ejemplo. También puede ser una guía para procedimiento. Básicamente la ecografía tiene muchos usos a la hora de hablar en la especialidad de reumatología. Y esto es algo reciente. La conclusión que yo quiero que se lleven de las ecografías es que básicamente si tenemos una buena sospecha clínica, por ejemplo, un paciente que tiene una familia que ya viene con muchos familiares que tuvieron artritis reumatoidea, lo podemos complementar con un estudio tan accesible como lo es la ecografía y el Doppler, y podemos intentar tratar tempranamente esa inflamación y el panus, que es lo que yo les mencioné, que es el tejido inflamatorio que se va extendiendo como un tumor, y así evitamos los daños crónicos del paciente, ¿sí? Esto es algo reciente, por lo que puede estar con cambios, sin embargo es lo que yo quería que se lleven también en cuenta con respecto a las imágenes y cómo las imágenes nos pueden ayudar con la detección temprana de estas enfermedades que son tan dañinas para el paciente. Porque a la cronicidad, que la mano te quede totalmente deformada y con dolor totalmente inexplicable, creo que es lo peor que nosotros podemos llegar y decir, bueno, le hagamos una imagen a esta mano, cuando esa mano ya anatómicamente, simplemente al examen físico, ya se ve totalmente deformada, ¿sí? Que es totalmente inútil ya hacerle una imagen radiográfica en ese punto. Pero bueno, muchas gracias. Ya seguramente la parte 2
la hacemos en 2 semanas por ahí o en una semana, ya les estaré diciendo. Recuerden de ponerme los nombres y el apellido por la asistencia en el chat